Hola a todos, estamos hoy en el programa de Eco by Verónica Uribe. Estamos hoy en un nuevo video podcast. Bienvenida, te damos la bienvenida en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a Solange Oramas. Está aquí mi amiga Sol, una mujer de Dios muy especial que yo la quiero mucho y es una mujer que yo sé que hoy nos va a bendecir con todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito de quién eres, Sol. ¿Quién soy? Esa es una muy buena pregunta. Una pregunta que hasta hace muy poco tuve la respuesta. Bueno, primero soy una hija de Dios. Mi nombre, como tú le dijiste, obviamente soy Solange Oramas. Soy colombiana. Estoy casada ya, hace 10 años con un hombre de Dios. Obviamente él es Julio Oramas también, un venezolano. Y tenemos una hermosa hija también, Sarita, de 16 años. Esa es mi familia. Y bueno, un peludo, Lorenzo, que también Lorenzo, es... por favor. Lorenzo no se puede quedar fuera de este programa porque si no después... Un peludo de 2 años que también ha traído alegría a nuestra casa y bueno, también es un perrito que viene con un propósito. Así es. También tiene su propósito. Yo creo que todos en la casa, todo lo que hay dentro de nuestro hogar tiene un propósito. Así es. Lo que tiene vida y lo que respira tiene un propósito. Así. Cuéntanos qué haces, Sol. Bueno, ¿qué hago? Hago bastantes cosas. Bueno, laboralmente, ¿dices? ¿Laboralmente o qué bueno, haces? Laboralmente, a ver, desde que llegamos a este país, desde que llegué a este país, he hecho tantas cosas, mi Verito. Bueno, ¿Hace cuánto hemos estás trabajado acá en ese país? Ya Bueno, llevo- estamos hablando desde West Palm Beach, Sí, exacto. en Florida, y Sol vive aquí en West Palm Beach. Hace 14 años. Hace 14 años. Imagínate, Uy. hace 14 años, bastante tiempo. Sí. El tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Llevo 14 años acá viviendo. A los como 4 años o 3 años conocí a Julio. De ahí nos casamos y empezamos él venía ya cuando lo conocía, él tenía su empresa de diseño gráfico, ambos somos diseñadores gráficos y empezamos con una empresa de diseño. Pero pues acá el diseño tiene mucha oferta realmente, entonces vimos que por ese lado tal vez no nos iba a ir tan bien. El Señor nos abrió la puerta. Por otro lado, por distribuidores independientes, trabajé un rato con Julio, pero después una amiga en algún momento me dijo de por qué no trabajar con niños. Entonces dije, bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a trabajar con niños. Y desde ese entonces he estado trabajando con niños y la verdad que ha sido una bendición. Una vez hablando como hemos hablado contigo, el Señor te lleva con cuerdas de amor a lo que Él quiere, a su propósito. Sí. Digamos que lo que mi fuerte es el diseño gráfico. Amo el diseño gráfico, amo la fotografía, amo diseñar todas esas cosas, pero también el Señor me ha llevado a trabajar con niños, imagínate. Y yo nunca me imaginé trabajar con niños, pero yo cada día me sorprendo porque Él es el que pone el amor, es el que pone la creatividad. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una familia que me llamó precisamente, americanos, y ellos quieren que yo les inculque a los niños el español. O sea, el primer requisito que ellos pusieron ahí cuando la directora de la agencia me llamó para ver si quería ese trabajo. Y fue muy insistente. Mira, es niños, y es con una familia que quiere que les haga tutoría a estos niños en español. Tremendo. Además de eso son cristianos, entonces para mí fue como un wow, me quedó como sonando un poquito como porque ellos viven en Stuart, es un poquito lejos, hay que estar temprano allá, pero era algo como que el Espíritu Santo me decía, así como que me inquietó, entonces dije, ok, vamos a ver, y cuando he empezado a ver en todo este tiempo cuál es el propósito por el cual el Señor me llevó a este lugar, porque fue Él el que me llevó, dije, wow, qué compromiso para mí es levantar a estos 2 niños, son unos twins de 4 años, levantarlos en la palabra, levantarlos en amor, porque pues prácticamente estoy con ellos todo el tiempo, los papás casi no están, el papá es cirujano plástico, bueno, y la mamá también está ocupada, entonces yo soy la que estoy con ellos, Verito. Entonces enseñarles de la palabra de Dios, enseñarles del amor de Dios. Los niños prácticamente cuando empecé con ellos no oraban, ahora oran, ahora ellos quieren orar conmigo, ahora quieren bendecir los alimentos tan pequeñitos y uno dice, de pronto los papás dirán,
no, son muy pequeños, ellos todavía no entienden. Y sí lo hacen. Sí, Mira sí. qué curioso, porque la primera vez que yo supe del Señor fue con mi abuelita. Ujú. Yo estaba en esa época de teenager, que tú sabes que esa época es un poquito como... Eso fue cuando, o sea, cuéntanos un poquito del cuando El- conociste al Señor. Ahí fue antes, donde tú conociste al Señor. la primera vez. La primera vez. La primera vez Ok. que me hablaron del Te Señor. hablaron del Señor. Fue con ella, porque estaba pasando como unos problemas cuando era teenager, y era como que una frase, tú sabes que a veces vienen a la mente frases como que no puedo, como no soy capaz, Ujú. y lo mío era que mi frase era es que yo soy muy de malas, o sea, sí, es porque yo soy de malas, eso me pasa a mí porque yo soy de malas, y siempre era con esa frase, y me imagino que a mi papá, porque mi abuela era la mamá de mi papá, no de mi mamá, me imagino que él fue a comentarle lo que estaba pasando conmigo, porque todo lo que pasaba era porque yo soy de malas. Entonces, un tiempo cogió mi abuelita, me sentó, ella era modista, porque pues ella está en la presencia del Señor, y me empezó a hablar de Cristo, de lo que el Señor había hecho en la cruz por nosotros. Y él me dijo, no todo lo que te pasa es porque tú seas de malas. Todo tiene un propósito, como lo dice Romanos, todas las cosas obran para bien, obran para bien. Y cuando yo veía a través de sus ojos lo que el Señor había hecho y el amor por el cual el Señor había hecho eso, y se quebrantaba su voz, o sea, ahorita podría decirte que es como si hubiera sido ayer que hubiera hablado con ella, y ella empezaba a llorar y a contarme esto, eso fue para mí como un wow, pude experimentar eso, ella me llevó a ese momento. Sí. De ahí para allá, eso a los 23 años más o menos fue cuando ya hice mi oración de entrega, empecé, y digamos que acá, cuando llegué acá a este país, fue cuando el Señor me trajo a este lugar. Realmente Él fue el que me trajo hasta aquí a Estados Unidos, a hacer su obra. Fue cuando realmente acá fue donde el Señor me afirmó, acá fue donde el Señor hizo que, como dice su palabra, hizo que como árboles hiciera que esas raíces estuvieran en esas corrientes. Fue acá en este lugar. Acá fue donde conocí a mi esposo, y acá es donde él empezó todo lo que él está trabajando en nosotros. Todo lo que está trabajando. Sí. Wow, wow. Cuéntame de ese momento en que tú te comprometiste con el Señor. Cuéntame cómo fue. ¿Cómo fue? Uy, increíble. Digamos que cuando conocí al Señor en Colombia, después me retiré por un tiempo. Cuando llegué acá y empecé como tú dices, solamente hay un espacio que el Señor puede llenar. O sea, es como un shape, con un shape en forma de corazón que solamente el Señor puede llenar. Yo buscaba ese amor en todo. Lo buscaba en todo, quería ser aceptada por la gente. Cuando tú quieres ser aceptada por alguien, es un riesgo, porque esa aceptación puede venir por medio de las drogas, puede venir por medio del alcohol, puede venir por medio del sexo, por ser aceptada. Yo buscaba aceptación de muchas formas, y llegó un momento que me cansé. Yo dije, ya realmente nada de esto me llena, nada de esto. La gente de afuera es gente que realmente necesita desesperadamente a Jesús. Y el problema es que cuando tú ya quedas sellada por el Espíritu Santo, es imposible, hace como dice su palabra, hace como un círculo alrededor tuyo que no te va a dejar salir, sino que te va a atraer de nuevo a ti. Y era así, yo no sentía paz en ningún lado, era impresionante lo que yo sentía, tratando de buscar afuera paz, donde sé que no está afuera mi paz, la paz está aquí adentro. Y empecé a escribir una carta. Escribí una carta y yo le dije, bueno, Señor, tú sabes que yo no puedo sola, yo estaba soltera en ese tiempo, tú sabes que yo no puedo sola, necesito a alguien que me ayude, necesito esa ayuda idónea que me ayude. Y le escribí la carta, y ahí fue donde yo dije, necesito un hombre, que me des un nombre conforme a tu corazón. Eso fue una carta definitivamente, Berito, dirigida por Dios. Sí. Porque yo hice esta carta, yo la leo y dije, yo hice esta carta. La hice estaba estudiando inglés en ese tiempo. Entonces, ¿en inglés? Bueno, no hasta allá. Yo pensé que fue parte de la tarea. Entonces, la empecé a hacer en esa clase, y le dije, Señor, dame un nombre conforme a tu corazón. Le pedí, de hecho tenía como la imagen de Julio en mi mente, no con la cara,
pero sí del hombre que yo anhelaba. Y así lo hizo el Señor. Exactamente al año de haber escrito esta carta, yo le dije, Señor, haz como tú quieras, ya estaba cansada de todo. Tal vez me pasó, yo creo que sí, literalmente me pasó como el hijo pródigo. Me cansé de estar comiendo con los cerdos, comida de cerdos, me cansé, porque es ahí donde el hijo pródigo reconoce que ya, o sea, que no hay nada alrededor de comida de cerdo. ¿Qué comen los cerdos? Dime. Lo que comen los cerdos es desperdicios, es comida mala, bueno, en fin. Yo dije, no, tengo que volver a los brazos de papá. Entonces, ¿qué hice? Nada. Dije yo, acá te entrego esta carta, Señor, haz conmigo como tú quieras. Fue un tiempo, cuando uno dice, Señor, ya cuando le damos el permiso a Él y decimos, ya me cansé de manejar mi tripulación. Sí, exacto. Aquí. Dice, ya me cansé. Sí. Ahora hazlo tú. Entonces dice, ok, déjame hacerlo a mi manera. Ahora lo voy a hacer a mi manera. Y empezó el Señor a hacerlo a la manera. Y es ahí donde el Señor empieza a organizar mi vida. Me da este hombre de Dios y juntos empezamos a caminar. Fue una transformación, ¿no? Porque ambos veníamos de pasados, veníamos con segundos matrimonios. Entonces uno dice, no, esto no me vuelve a pasar, pero no es así. Porque en Cristo somos todo lo viejo, la palabra dice, todo lo viejo, se me olvidó ahorita ese pedazo. Ayúdame. Todo lo pasado, todo pasa. Todo pasa y ahora todo es nuevo. Haré todas las cosas nuevas. Exacto, las hace todas nuevas. Y así pasó. Él tenía que hacer una renovación en ambos, porque cada quien traía su maleta de su matrimonio. Entonces estábamos como a la defensiva. No te digo que nuestro matrimonio ahorita es un matrimonio sano, no es un matrimonio perfecto porque te estaría diciendo mentiras, pero es un matrimonio sano que el Señor tuvo que meter su mano. Fue un matrimonio que empezó en el Señor, realmente. Fue un amor que empezó en el Señor y le doy gracias al Señor por eso. Y de ahí hemos empezado, ya vamos a cumplir 10 años, imagínate, de matrimonio y 10 años de aventuras con el Señor, porque como fue un matrimonio que nació en el Señor, Él empezó a trabajar en ambos, empezó a cambiar nuestras mentes, en cambiar nuestros corazones, y desde ahí decidimos juntos ser canales de bendición. Sí. Y todo lo que hiciéramos sería para la obra del Señor. Así y que fuera un matrimonio que, pienso, Berito, este es como nuestro lema con Julio, y es que lo que hagamos en casa va a ser lo que va a honrar al Señor afuera. Sí, sí. Porque a veces al contrario, la gente, digámoslo, hace pensar que lo que vean afuera es lo que va a honrar al Señor. No. Lo que va a honrar al Señor es lo que, como dice su palabra, lo que hagamos en lo privado, en lo secreto, es lo que va a honrar al Señor y lo que va a hacer que el Señor lo exalte en público. Entonces ese es nuestro lema. Eso es lo que queremos trabajar con Julio, y desde ahí el Señor empezó a ambos. Fue lindo porque, como te dijera, yo estaba afuera. Yo conocía a Julio siendo ese hijo pródigo, pero como al hacerle esa carta, yo a lo último de la carta le escribí al Señor, si tú, tal vez así como Ana, si tú me das ese hijo, pero en este caso era si tú me das a este hombre, juntos, y yo sé que hacerle al Señor hacer un pacto es algo que mejor, ¿sabes? Un pacto con el Señor es algo serio. O lo haces y lo cumples, o mejor no hagas nada. Entonces yo dije, este es un pacto serio. Si tú me das este hombre, ambos te vamos a servir. Ambos te vamos a servir. Qué bonito. Y ambos vamos a estar ahí. Cuando yo conocí a Julio, yo lo conocí un viernes y él vino con la palabra clave, porque él vino y me dijo, cuando lo conocí él me dice, los tiempos de Dios son perfectos. Y dije, es él, es como la clave, tin, esa era la clave, es este, es él, y así fue. Y lo conocí un viernes, el sábado salimos a comer, y el domingo ya yo tenía como que acuérdate que tú hiciste un pacto, y yo, ay Dios mío. Entonces ahí fue cuando la invité a la iglesia. Ese domingo no pudimos ir, no me acuerdo por qué razón, ya se nos hizo tarde para ir. En ese momento estábamos asistiendo a Christ Fellowship y el servicio empezaba a las 5, entonces no podía ir yo. Pero al otro domingo dije, no, tengo que ser así puntual. O lo llevo. O lo llevo, sí, o lo llevo o lo lleva, Señor. Y mira, fuimos al siguiente domingo, y como algo tan bonito, porque cuando hicieron la oración de entrega, no fue que yo le dijera a él, vamos, ni lo cogí el brazo, nada. Él se paró solito. Wow. Y hicieron el primer día. llamado. Sí, hicieron el llamado y él pasó al frente. Él pasó al frente y recibió al Señor, y yo me quedé como, wow,
Sí, eso fue algo súper lindo. Y desde ahí el Señor nos ha venido a los dos trayendo, porque como te digo, yo estaba afuera cuando lo conocí a Él, pero esos son los misterios de Dios, es así como trabaja el Señor. O sea, le traigo a la persona que ella me está pidiendo, pero por ese mismo lado la vuelvo a traer a ella con lazos de amor. O sea, trajo con lazos de amor a Julio y me trajo con lazos de amor a mí. Y estamos aquí 10 años y ha sido 10 años de un matrimonio bendecido. Hemos pasado por momentos muy difíciles, por los valles, hemos pasado por las alturas, pero han sido tiempos donde hemos visto al Señor en todo tiempo. Cuéntame cuál ha sido, que quieras compartir un valle que han vivido juntos como pareja, que como relación matrimonial, qué momento se te viene a la mente que puedas compartir. Bueno, a ver, el valle más, bueno, el año pasado pasamos por varias situaciones difíciles. Digamos que el valle más difícil, el que me ha tocado más, ha sido la desaparición de mi papá. Mi papá lleva desaparecido 8 meses, sin, digamos que sabemos algunas cosas. Él desapareció. Cuéntanos qué pasó. Lo que pasó con mi papá, él tenía un negocio en Villavicencio. Él estaba ya solo, pues él había hecho una sociedad con mi hermana y con su esposo, pero de alguna manera se cerró la vía, entonces todos los negocios de Villavicencio se vinieron al piso y mi hermana con mi cuñado no podían ir a visitarlo, precisamente porque estaba cerrada la vía. Mi papá ya solo, algunas personas, digamos, que trabajaban con él se dieron cuenta de que él estaba solo y podían de alguna manera hacer lo que hicieron, de robarle su carro, de desaparecerlo, una desaparición forzosa. Y hasta el día de hoy no tenemos idea de él, pero es ahí donde la palabra dice que el pueblo de Dios muere por falta de su conocimiento. Y es ahí donde yo decía, se hizo real la palabra. Ese fue el valle más fuerte. Es el valle más fuerte que hemos vivido en pareja. Porque obviamente es algo que, digamos que uno piensa que puede entrar a desestabilizar la familia, pero pude ver el amor de Dios a través de mi esposo, porque Él hizo mi dolor, su dolor. Y Él estuvo conmigo en todo ese tiempo ha estado conmigo, verlo a él también quebrantarse, verlo a él orar conmigo, verlo con él ayunar conmigo. Entonces yo digo, bueno, Señor, cuando Él dice que es esa paz que atraviesa todo entendimiento, es poder decirte que el Señor nos ha llenado de esa paz. O sea, los investigadores dicen que quizás mi papá ya no está con vida, pero el Señor trae una palabra a mi vida y me dice, Él está conmigo. Y si yo sé que Él está conmigo, que Él está en el hueco de la mano del Señor, no podría haber un lugar mejor para que Él estuviera. Y es ahí donde han pasado situaciones difíciles, pero tal vez es el valle que nosotros hemos pasado, donde dice su palabra que hemos visto su vara, hemos visto su callado, que nos ha dado el aliento para pasar este valle. Pero mira cómo dice la palabra, vas a pasar, ¿me entiendes? Él no dice que te vas a quedar ahí, sino que vas a pasar. Es un tiempo donde el Señor nos tiene que probar, es un tiempo donde el Señor tiene que trabajar algo en nosotros, es donde tiene que hacerse la palabra viva, donde dice que viene el temor a lo que no sabemos, a lo que no conocemos, pero es donde el Señor dice, pero mi perfecto amor va a llenarte y hacerte entender que hay misterios que no conocemos, que no podemos entender, pero que Él sí, en su soberanía, Él sí lo puede entender y Él nos da esa paz para poder salir y pasar al otro lado. Nos dice, dame tu mano, yo te paso al otro lado. Y pasamos como matrimonio, gracias a Dios, hemos pasado muchas circunstancias, el Señor nos ha probado en muchas partes. Digamos que este ha sido uno de los valles más profundos, pero también hemos pasado por situaciones difíciles en esta economía. ¿Qué más te puedo decir? Difíciles a través del proceso con Sarita también, difíciles en cuanto a mi salud, pero el Señor siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Y al final, ¿quién se lleva la gloria? Se lleva la gloria a Él. Cuéntame,
Cuéntame cómo saliste, qué hiciste específicamente, qué hiciste cuando viviste ese proceso. ¿Qué ayunaste, oraste, Sí, qué? mira cómo son las cosas, mi Verito. Mi hermana también es cristiana, mi hermana está en Colombia. Y el Señor le habían quitado a ella en hacer levantar un altar para los hombres de la familia. Mm, Y en ese entonces nos habíamos levantado con mi mamá, mi hermana, a las 5 de la mañana, ujú, todos los días, mm, a hacer, porque queríamos orar por los esposos, por los sacerdotes de la familia. ujú. Y empezamos a orar, Wow. a orar en ese tiempo. Y Tu mira, hermana está en Bogotá, en Colombia. Bogotá. Y Ujú, nos conectamos a través de WhatsApp. ujú. Gracias a Dios por las redes. Ay, sí. Cuando son bien Bien utilizadas, utilizadas. traen mucha bendición. Y empezamos a orar y tal vez eso es lo que nos trae paz. Que en medio de la situación hubiéramos decir, mi papá desapareció y no estábamos orando por él. Mm, Eso sí te hubiera traído como que trae carga porque sabemos que hay alguien que siempre va a estar con el dedo apuntándote para decirte, fallaste en esto, no lo hiciste, pasó esto con tu mm, papá y tú no estabas orando. No, gracias a Dios estábamos orando por él. mm, Y hay algo que en estos días yo le comentaba a Julio y es que en medio de ese tiempo, Berito, mientras nos conectábamos, había éramos tres, mi mamá, mi mamá, sí, mi hermana y yo, y había una cuarta voz, y era mm, la voz de un hombre, orando con nosotros. mm, Yo sentía la voz de un hombre, entonces yo les decía a ellos, ¿quién se levantó a orar? ¿Quién se entró en la conexión? ¿Entró mi hermano? Entonces me decía, no, entró Eduardo, que es el esposo de mi hermana, dijo no. Entonces dije, bueno, tal vez eso fue algo que pasó. En la siguiente intercesión lo escuchó mi mamá, entonces, y mi hermana. Esa vez fueron ellas dos. Entonces me preguntaron a mí, Julio se metió a interceder y nosotros no. Pero no había pasado todavía lo que había pasado con mi papá. wow. Entonces eso me acuerda o me recuerda lo que pasó con estos tres hombres que estaban en el fuego, que está en el libro de Daniel, Mm, donde él habla que había un cuarto hombre en mm, medio de ese proceso, en mm, medio de esa prueba tan difícil para nosotros, que dice, hubo uno, como dice la canción, no, hubo alguien más en las mm, llamas que estaba con nosotros en medio de ese mm, proceso y bueno, no ha sido un proceso fácil, Berito. Tú que estuviste ahí conmigo apoyándome, mm, no ha sido fácil, pero hemos visto cómo el Señor nos lleva en sus brazos y ¿sabes qué? Yo a veces digo, el Señor nos regala nos regala testimonios para poder después ir a otras personas. mm, Y nos da misericordia por aquellas personas que muchas personas que pierden a sus familiares. O sea, mm, yo me meto ahorita a una página que hay de Facebook de personas desaparecidas que de pronto antes no la veía como algo como, se desapareció. mm, Y ahora siento compasión por esas mm, personas, mm. porque en nuestro país, acá pasa, pero no pasa como en el mismo número que hay en nuestro país, que la gente se desaparece y es mucho, De es repente el y número, o ya. sea, y no sabes de esas personas. Entonces sientes esa compasión por esa persona y poder sentir, el Señor me regala este testimonio para yo poder ir a otras personas y decirles, ya puedo hablar a otra persona y Mm, decirle, yo sé que es la paz de Dios, mm, quiero decirte cómo puedes sentir la paz de Dios, puedo decirte que en el Señor hay descanso, en el Señor mm, puedes descansar, en el Señor hay esperanza, en el mm. Señor, como dice su Amén, palabra, Él es el único camino, verdad y vida que amén, nos lleva al Padre. amén. Y había una palabra que siempre estaba continua en mí y es esta leve tribulación. Mm, Es una leve tribulación que nos llevará a un mayor peso de gloria. amén, amén. Así es, Ujú. así es. ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Cómo estás ahorita? Ahorita, pues, ha sido un tiempo, bueno, el Señor trabaja de diferentes maneras, ¿no? A Mm, veces hay los tiempos como los silencios de Dios, digámoslo mm, así, donde Él calla, pero Él calla por amor. Y yo creo que para Él es más duro que para nosotros. mm, Yo creo que tú como mamá sabes cuando tenemos que callar mm, y no podemos hablarle a nuestros hijos, mm, porque ellos solitos tienen que aprender a hacer algo. mm, Y ellos solitos tienen que levantarse. Así pasa con Él, con el Señor.
Él a veces calla de amor. Y muchas veces yo le hacía preguntas, yo, ¿por qué pasó esto? Mientras estábamos orando por mi papá, mientras intercedíamos. ¿Por qué sucedía eso? Pero él nos hacía entender a mi hermana y a mí que a veces hay oraciones que hacemos antes de que las cosas sucedan. Aunque todo esto es un misterio, podemos entender que estábamos cubriéndolo de algo peor. Como te digo anteriormente, él estaba solo allá en Villavicencio. Funciona, hay muchas, como te digo yo, grupos de personas que roban, que hacen muchas cosas. Allá funciona mucho la brujería, allá funcionan muchas cosas. Es un ambiente pesado ahí, específicamente Villavicencio. Entonces, uno no alcanza a entender el poder de la oración, Perito. El poder y la oración de la mañana, que así entiendo, así lo entiendo yo, son 4 vigilias en el día. Y el de la mañana es la primera vigilia del día. Es la oración más poderosa del día. O sea, la de las 5 de la mañana, hay gente que empieza a orar a las 3. Y empezamos a orar y es la que ordena el día. Tú no sabes cómo va a empezar el día. Sí. Tú no sabes a qué te vas a enfrentar en el día, como nos pasó a nosotros. Nos tomó de sorpresa esto, pero nos tomó en un tiempo que estábamos, digamos que en el fuego, que estábamos conectados con el Señor. Y la oración es una cobertura. A veces pensamos que la oración no tiene respuesta y sí la tiene. Sí me he podido dar cuenta. Yo decía, wow, no sabemos, pensamos que todo esto, no sabemos qué trascendencia, que puede trascender. Pero sí sabemos que trae una cobertura y es poderoso como decirle a los ángeles, háganlo de esta manera, cúbranos en esto. Entonces, eso es lo que nos ha enseñado el Señor y Él nos ha ministrado en este tiempo, a mi hermana y a mí de una manera muy hermosa, y saber que en Él hay esperanza, mi verito. O sea, ahorita te puedo contar sin lágrimas porque el Señor ha sellado mi corazón de una manera increíble. Han jugado mis lágrimas, como dice, ha quitado un luto, 8 meses, y ha puesto como una canción de amor. Y eso es lo que me da esperanza. Él es mi esperanza. Si no llegara a volver a ver a mi padre, sé que lo guardo de algo peor, pero que mi esperanza, ¿cuál es? Que lo voy a ver en el cielo y voy a poder estar de nuevo con él. Son temas que de pronto hay muchas personas que dirán, el duelo, cómo vivir un duelo cuando se muere una persona, como un papá, como un hijo, como una mamá. Pero es entender, hay una frase de Julio Melgar que me parecía tan linda, que cuando él hizo su canción de Cuerdas de Amor, que él la hizo mucho antes del saber que él iba a tener esta enfermedad tan difícil de cáncer. Él la escribió mucho antes. Dice, él nos sorprende a nosotros con detalles como de que esa canción para él estaba ministrándolo en ese momento de él vivir su cáncer, ¿me entiendes? Entonces yo digo, el Señor siempre tiene todo bajo control, todo lo tiene bajo control, y yo le doy gracias a Dios porque es así. En Él está nuestra esperanza, en Él estamos confiados, en Él estamos anclados, y qué más que como hijas, como guerreras de Dios, tener una armadura, que te dan una armadura y la vas a tener guardada en el closet. Y lo que te va a caracterizar como una guerrera, Verito, va a ser las marcas que va a tener tu armadura. Sí, así es. Porque si tú le regalas unos zapatos a tus hijos y los guardas, tú vas a decir, nunca los usaron. Yo veía era como una visión que el Señor me daba de unos tenis blancos. Y yo decía, wow, unos tenis blancos guardados. Me dice, así estaba tu armadura. Y yo pienso que este es el tiempo de usar Efesios 6. De colocarnos Efesios 6, porque los tiempos son malos, dice la palabra. Y tenemos que estar listos, tenemos que tener nuestra armadura. Y yo no quisiera llevarme mi armadura así, como el Señor me la dio, con etiqueta y todo. Hay cosas que tú nunca te pones, las tienes. Yo no sé si tú tengas, a veces yo tengo en mi closet cosas que nunca me puse y tienen la etiqueta. Y yo decía, mi armadura era como que estaba ahí con la etiqueta. Y ahora la veo, la visualizo, que ya tiene pronto polvo y que ya tiene marcas. ¿Entiendes? Marcas
por donde el Señor me ha pasado. Vamos a pasar por muchas pruebas, dice la palabra, por muchas tribulaciones. Pero es necesario, dice el Señor, es necesario para que cada vez nos parezcamos más a quién, a Cristo. Amén. Qué lindo, Amén. qué lindo. Cuéntame de Sarita. Sarita, Dios. Cuéntame de Sarita, Sarita. que esa es una historia hermosa. Y esa es una historia hermosa. Sarita ya es una niña, es una adolescente. Es una adolescente que hemos visto el amor de Dios a través de la vida Bueno, de Sarita. antes de que me cuentes de Sarita, cuéntame tu amor por las misiones. Oh, sí. Tu amor por las misiones. El amor y por las después misiones. pasamos a Sarita. Sí. Dale. El amor por las misiones, gracias. Qué lindo. Es así, Verito. Es amor por las misiones. Yo veo en ti una mujer Amén. que ama la oración, que cree profundamente en su corazón en el poder de Jesús a través de la oración y que ama las misiones. Amén, sí, tal cual. Es así, tal cual. Y ahora le diste al blanco. Ama a los niños. Ay, sí. Le dice, sí, me conoces muy bien, mi Verito. Parece que fueras mi mejor amigo. Ay, dale. Ama las misiones. Entonces, háblanos de las Mira misiones. cómo son las cosas. Porque cuando estuve en ese tiempo, antes de casarme, en Christ Fellowship, dijeron, vamos a hacer una misión. Y no me sentía, como son las cosas, ¿no? Cuando el enemigo te dice, tú no estás acepta, tú no eres. Cuando tú me decías en este momento, ¿quién eres? Por eso yo decía, ahora sé quién soy, porque el Señor me lo repetía, ¿quién eres? Y es importante que te repitas siempre quién eres. Eres escogida, eres amada, eres una guerrera, eres una mujer de Dios. Y es bueno que nos lo repitamos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quién era yo antes? Y me pasaba eso, yo quería ir a una misión y yo decía, no, yo soy muy pecadora, la gente se va a dar cuenta. No, mejor no. Y entonces ya después cuando estaba con Julio, era algo que el Señor ya, mira cómo son las cosas, el Señor ya había puesto eso en mi corazón, sin estar, estando en la iglesia, participando. No. Cuando conocí a Julio le dije, amor, mi anhelo es ir a una misión. Obviamente yo ya era ciudadana, Julio estaba haciendo sus papeles, él no podía ir conmigo y me fui a la primera misión y fue mi primera misión. Y mira cómo lo curioso es que cuando tú me estás hablando de esto es como si el Señor estuviera ahí como mostrándonos todo el plano. Obviamente no nos va a mostrar la obra maestra, pero sí como así como cuando estás en rompecabezas. Sí, así como tu hijo con los Legos. Se está mostrando ahí las fichas claves. Y me pone ir a Medellín. Y adivina dónde. A un lugar, ahorita debe ser más, en ese momento eran como 300 y algo de niños que habían allí. Wow. Una obra hermosísima, eso se llama Viento Fresco, de niños que son hijos de prostitutas, hijos de drogadictos y todo esto. Y ellos, es una obra hermosa porque ellos lo que hacen es darle comida a estos niños mientras sus papás están afuera, lo que sea, pero que ellos no dejen de estudiar. Y además de eso, de que ellos no dejen de ver la palabra, de conocer la palabra de Medellín, Colombia, exacto. Y además de eso les dan comida. Fuimos allá a este lugar con otro equipo y desde ahí el Señor como que me selló ahí con las misiones y de ahí empecé con las misiones. Y mi segunda misión iba para Colombia de nuevo, la cancelaron, así son los planes del Señor. Y yo le dije a Julio, yo no voy a dejar de ir a las misiones. La siguiente misión, sea donde sea, yo me voy. Wow. ¿Y qué pasó? La siguiente misión, ¡tarán! Honduras. Fui para Honduras. Y el año anterior a eso, el pastor Daniel nos había mostrado el testimonio de una niña de 9 años, una guerrera, que viene ya con sello y todo, mostrándonos su casa. Sin en una piso. misión que el pastor Daniel había ido a Honduras, no la primera vez a Honduras, pero donde había conocido a esta niña. Y yo miraba ese video y yo decía, wow, yo quiero conocer a esa niña, porque me llamaba la atención esa guerrera que hay en ella y como mostraba su casa sin piso y nada, como si fuera un palacio. Esta es la cocina donde no había cocina, esta es la sala donde no había sala. Y yo decía, Dios mío, esta niña es impresionante, yo la quiero conocer. Entonces, abren Misión Honduras y yo dije, ok, me voy para Misión Honduras. ¿Por qué razón? Porque Colombia es mi país. Entonces, lo siento como mis 50-50. 50 misión, 50 paseo. Sí, 50. Porque la comida de allá, rico, todo. Sí. Dije, no, quiero ir a un lugar donde realmente sienta que es una misión, comer comida diferente, tierra diferente, todo. Y así fue. Allá me llevó el Señor. Y
realmente yo no es que fuera porque voy a ir, el Señor ya nos había hablado que Él quería que adoptáramos una niña. Y con Julio dijimos, no queremos ir a un shelter o a algún lado entre tantos niños en una casa de adopción. Todos quieren ser adoptados. Y ponerse uno como que este no. Dijimos, Señor, sé tú escogiendo la persona que tú quieres que nosotros adoptemos. Cuando fui a Honduras no fui con el chip de que voy a ir a adoptar, sino que de que voy a ir en las misiones. Y allí fue donde conocí a Sarita y yo siempre le mandaba fotos a Julio, digamos en la misión Medellín le mandaba fotos de los niños de allá 300, pues le mandaba así, oh, qué lindo este niño, qué lindo. Cuando le mando fotos de acá, oh, qué lindo, y le mando la foto de Sarita, dice, wow, qué linda esa niña, dice, tráetela. Cuando el Señor ya había puesto, cuando el Señor ya había puesto en mi corazón que era ella, la niña que yo quería, entonces era como una confirmación que me estaba dando mi esposo de que ella era la niña. Y ahí empezó todo nuestro largo proceso. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? Eso fue en el 2013. Wow. En el 2013 Hace 7 ya. años. 7 años. La voluntad perfecta del Señor. Sí. Wow. Y mira, porque Sarita nació en las misiones, de donde el Señor nos ha puesto, el ministerio que el Señor nos ha puesto, porque mi esposo es otro que también ama las misiones. Te cuento un poquito, nosotros tenemos un ministerio que se llama Manos de Esperanza. El Señor hizo a través de todos estos viajes de papeles y todo de adopción con Sarita, hizo una conexión con una iglesia preciosa que se llama Casa de Restauración en Honduras, con una pastora muy amada, Daniela Mengíbar. Y a través de ellos han sido como nuestro soporte, nuestra ayuda. Con allá hay un grupo de también que se han unido a la causa de nosotros. Y a través del ministerio Manos de Esperanza, llevamos Biblias a los niños en los colegios. Ay, qué lindo. Llevamos Biblias a los niños, Biblias a los niños a los colegios y también colaboramos en ciertas actividades como en diciembre de llevar juguetes o cuando van a los colegios de llevar útiles. Y ahí vamos, porque el sueño de Dios es que nosotros tengamos nuestra propia casa de misiones. Y pues estamos esperando en el tiempo de Dios cuando nos diga, es el tiempo. Sí. Ese es el plan que tenemos. Ese es lo que ustedes quieren. Sí. ¿En Honduras? No, aquí. Aquí en Estados Unidos. Creemos. Todavía el Señor no nos ha confirmado no dónde es. Todavía. Ajá. Wow, qué Sí, lindo. creemos que es acá porque la palabra que Él nos dio que fue muy específica es enviarán misioneros a las diferentes partes del mundo. Entonces pensamos que es aquí el punto de conexión, ese es Honduras, donde hemos empezado. Y por ahora las cosas las hemos visto de esa manera. Ok, cuéntame el proceso de Sara. Oh, Dios. Proceso de 7 años largo. Ha sido como un embarazo quíntuple. Dolores de parto. He dado a luz 7. He dado a luz 7 veces. 7 veces. Ay, Dios mío. Pero ha sido un proceso donde el Señor se ha glorificado de una manera impresionante. Los tiempos de Dios son perfectos. Hemos visto el proceso con Sara, cómo el Señor ha levantado a Sara de su mano, el proceso con nosotros. El Señor es un Dios de orden, Berito. El Señor no puede traer, digamos, a una persona bendecida a un hogar donde no hay orden. O traer una persona completamente en desorden a un lugar donde hay orden, sino que Él tiene que ordenar las piezas, Él tiene que trabajar con ella, Él tiene que trabajar con nosotros, sigue trabajando. En una primera oportunidad que pensamos que ya la íbamos a traer donde hubiera sido así, donde hubiera sido su voluntad, que no fue. La niña no tenía ni conocimiento, no tenía ni el idioma, no estaba preparada para esto, porque acá en Estados Unidos sabemos que es como un gigante al lado de otros países, sí. Sin menospreciar a ninguna nación ni nada de esto, sino que sabemos que acá van muy rápido, acá en cuanto a la conocimiento, en cuanto a todo. Y ella tenía que prepararse. Pero gracias a Dios hemos visto la evolución de Sara, hemos visto su crecimiento de la mano del Señor. Y ahora es una niña que también está allá con nosotros, apoyándonos también en las misiones. Como le decimos, este es el legado que te estamos dejando. Cuando nosotros vamos a las reuniones, el año pasado, hace 2 años ya, que estábamos en las reuniones con unos misioneros que se unieron a Manos de Esperanza, le decíamos, Sarita, yo le decía,
era muy intencional con ella, a pesar de que tenía 13, espérate, tiene 16, 14. Yo le decía, Sarita, siéntate con nosotros y necesito que nos ayudes a mirar cómo vamos a hacer. Porque nuestros planes también es abrir como una casita, como una biblioteca allá en Honduras, donde los niños vayan y puedan tener Biblias, puedan tener muchas cosas para que ellos conozcan de la palabra. Sí. Y yo le decía, tienes que estar acá sentada con nosotros porque este va a ser tu legado. Tú naciste de las misiones y tú eres la que vas a llevar esto a otra dimensión. A otra dimensión, porque también que es bueno eso, que nuestros hijos también participen en todo lo que hacemos, para que ellos se den cuenta. ¿Qué pasó cuando Jesús tenía 10 años? Él estaba ¿en dónde? En los negocios de su padre. Y así es donde los hijos también tienen que estar en los negocios de su padre con nosotros. Así es, así es. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Hay algo que nos quieras compartir? Algo que nos quieras compartir acerca de cuál fue la palabra, cuál es la palabra que ha sido un ancla durante esos procesos? ¿Has tenido el proceso de Sarita? ¿Has tenido el proceso de tu papá? Sí. ¿Has tenido el proceso del matrimonio? Que para alguien, vamos a comenzar con la parte de la paternidad, de la maternidad. Para una mujer que esté esperando tener un hijo, ¿qué podrías compartirle? ¿Qué has esperado? ¿Has esperado? Sí. ¿Qué has esperado? 9 meses que se conviertan en 7 años y sigo esperando. Entonces, ¿qué para esa mamá a una mamá que está esperando tener un bebé biológico? Exacto. O adoptado, porque hay también familias que están situaciones. esperando hace años poder adoptar o poder tener un bebé en la casa. ¿Qué mensaje podrías darle a esas mamás, a esas parejas que a veces yo he hablado con gente que está pasando por esa situación y se vuelve una situación de desesperación, como del por qué mis amigas todas ya tienen 3 hijos y yo no tengo nada? ¿Qué palabra tienes para esas mamás, esas mujeres que están en espera? 3 palabras. Don't give up. Don't give up. Don't give up. No te rindas. No renuncies, no te rindas. No te rindas ante las circunstancias. No te rindas ante los no del hombre. Hay una frase que dice que el Señor tiene la última palabra. Yo no creo que el Señor tenga la última palabra. El Señor tiene la única. La única. La única palabra la tiene el Señor. Qué sabio eso. Sí. Y es aferrarse a las palabras que el Señor nos ha dado, a las promesas que el Señor nos ha dado. Cuando veo este setup que tienes tan bonito, es el Señor hablando. Es el Señor hablando. Todo lo que está escrito, como dice en Habacuc 2:2, dice, escribe en los dintel, en las paredes de tu casa. Antes lo tenían que escribirlo. Ahora tenemos cuadro. Entonces ahora podríamos decir, no los escribas, cuélguelos. Cuelga la palabra, ten la palabra, porque esa es la que nos va a recordar las promesas del Señor. 29, que el que tienes acá, Jeremías 29:11, nos recuerda que estamos dentro de sus planes. O sea, que no es que estemos acá porque sí, sino que estamos acá con un propósito. Son propósitos eternos los que tenemos. Entonces yo les digo, no desfallezcan, no tiren la toalla, sigan avanzando, recuerden su palabra. En mi casa también con Julio nos encanta tener como diseñadores, somos gráficos, tenemos por todas partes cuadros también pegados y cuando es impresionante porque es como si el Señor me llevara a un cuadro. Entonces cuando siento que desfallezco en la fe, veo el cuadro que dice que mi fe que tiene que ser como un grano de mostaza y digo, ok, Señor. Okay. O cuando siento que mis fuerzas decaen, hay otro que dice, esfuérzate. Tengo otro cuadro que me dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces es como el Señor sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Entonces yo les digo, las promesas mías tal vez no son las tuyas, Berito. Las promesas, porque como todos tenemos un propósito diferente, todos tenemos una asignación diferente. Entonces es aférsenos a las palabras. El momento, el Señor nos ha enseñado a esperar.
hay un principio hermoso en Hebreos 11 que dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y eso siempre lo compartimos porque me parece que cuando el Señor hizo ese clic en mi corazón y puso ese rema en mí, me quedó siempre presente. Todos estamos a la espera de algo. Todos, Berito. Cuando estamos en un semáforo, ¿qué estamos esperando? Que la luz de rojo pase aquí, a verde. Cuando estás en un banco, ¿qué estás esperando? Estás esperando a que llegues a la ventanilla y hagas tu depósito o hagas tu transferencia donde tú estés, estás esperando algo. Todos estamos a la espera de algo, o sea, estamos con una certeza de que vamos a llegar a ese punto. Pero tiene que haber una convicción, certeza sin convicción no serían lo mismo. Certeza sería, sí, voy a llegar a ese punto. ¿Y qué pasa con ese punto? Pero la convicción es la convicción de qué se espera. ¿En quién estamos esperando? ¿En quién? ¿Me entiendes? Estamos esperando en Jesús. Tenemos una convicción, tenemos la esperanza en Él. Y ese tiempo de espera es un tiempo donde el Señor trabaja en nuestras vidas de una manera impresionante. Mi sala de espera debe ser diferente a la tuya. No sé qué estás esperando tú, pero sabemos que todos estamos esperando algo. Y si no estamos esperando algo, estamos esperando a alguien. ¿Y quién es? Es Cristo. Y tenemos que estar listos, porque Él está ahí. Los días se acercan, los días se acortan y Él está ahí. Entonces, yo solo le digo a cada persona lo que estén esperando, sean papeles, sea que en algún momento el Señor les dé la bendición de tener un hijo, ya sea biológico, como lo acabas de decir, ya sea adoptivo. Nosotros el Señor nos enseñó a eso, a esperar, porque a veces en ese tiempo de la espera, como le pasó a Sara, cometemos errores garrafales. Por hacer el plan B. Por hacer el plan B nos metemos por la salida 65 y tomamos planes que no son basados en nuestras emociones. Y nosotros no podemos hacer no podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Tenemos que tomar decisiones basadas en nuestras convicciones. Y todo lo que te estoy diciendo, si me lo preguntaras hace, no sé, un año, estaría acá en un mar de lágrimas, estaría aquí angustiada diciéndote, pero ¿por qué no? Pero es que el Señor ha trabajado con nuestras emociones, Entonces, lleva tus emociones a los pies de Cristo, lleva tus emociones allí y todo el tiempo nútrete de la palabra, nútrete de las promesas. Las promesas son las que a mi esposo y a mí y a Sara, porque ahora tenemos un altar. Conectamos nuestro WhatsApp y oramos con ella, oramos los tres, sea hoy, sea mañana, cuando ella llegue acá. Sabemos que ella tiene una asignación en Honduras, sabemos que es como cuando tienes un hijo afuera. Matías en algún momento tendrá que irse a estudiar. Entonces nosotros decimos, bueno, a veces metiéndole como el humor a la cosa, decimos, Sarita se fue a hacer un doctorado en Honduras. Entonces ya no lo sentimos como, ay, no. Sino que el Señor está trabajando con ella ya. Porque en el Señor no hay tiempo perdido, Berito. El Señor trabaja todo el tiempo con nosotros. Entonces, las mujeres que me están escuchando, no se rindan, porque en su tiempo, escriban la palabra, como dice Habacuc, la promesa va caminando. Son 9 meses, el primer mes, 2, 3, y esos meses se pueden convertir en años como nosotros nos ha pasado. Pero va a llegar a ese punto del cumplimiento. Amén. Que llega porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. A lo que Él ya estipuló, a lo que Él ya declaró en tu vida, en la mía, en la vida de Sarita y en la vida de cada mujer que está escuchando este audio. Como hablando de esperar y en el mismo orden de ideas, ¿qué palabra le podrías dar a las personas que tienen personas desaparecidas? ¿Qué les puedo decir? Como le dije, acá tengo, este es un libro, gracias por recordármelo, Berito. Este es un libro que me dio una amiga muy especial. Yo pienso que en los momentos de crisis de nuestras vidas, lo mejor que podemos dar es palabra a los demás. Habían personas que me llamaban y me decían, ¿qué pasó? Y yo, no se imaginan la necesidad que yo sentía de que alguien me mandara un versículo. No te imaginas, Berito, la necesidad de que alguien me mandara su devocional.
porque en ese momento no estás apta para responder preguntas. O sea, en ese momento tu corazón estás en una tormenta. Entonces lo único que quieres es nutrirte de la palabra. O sea, de donde más te puedes agarrar en un momento de crisis, de las de la uñas, palabra, de lo que Y ella me regaló este libro, se llama Saldrás de esta, de Max Lucado. No estoy haciéndole publicidad al libro, pero pero lo puedes mostrar. Pero publicidad, ¿cómo es que dicen? Dice, saldrás de esta. Y el autor decía algo Qué que lindo. me pareció súper lindo, que dice, saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará esta pena para bien. Mientras tanto, mantén la calma, no seas insensato ni ingenuo, pero tampoco desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta. Amén. Y este libro fue como un libro directamente enviado por Dios, porque a mí me gusta leer. Me gusta leer libros, obviamente que tengan sana doctrina. Y este libro para mí fue como Dios hablándome día a día. Y me sigue hablando, obviamente, porque todavía este proceso está inconcluso. Digamos, aquí en la tierra ya fue concluido en lo espiritual para Dios. Ya yo le digo al Señor, yo te lo entrego, yo te entrego a mi papá donde quiera que esté. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando, quiero tener paz. Y el Señor me ha regalado esa paz. Y hay una palabra también acá que para mí hizo rema también. Y dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está en Romanos 8:18. Lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora. Deja que Dios termine su trabajo. Deja que el compositor concluya su sinfonía. El pronóstico es sencillo. Días buenos, días malos, pero Dios está en todos los días. Él es el Señor de las hambrunas, de las fiestas, y usa a ambas para que se cumpla su voluntad. Amén. 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 Y es ahí donde yo digo, siempre, a veces yo pienso que siempre cuestionamos a Dios. Porque cuando todo sale bien, Dios es bueno, Dios es Dios de amor, gloria a Dios. Pero cuando las cosas están mal, seguimos creyendo que Dios es bueno. Seguimos creyendo que Dios es un Dios de amor. Seguimos creyendo que cuando hay escasez, sigue siendo el Señor nuestro proveedor. El Señor va a seguir siendo nuestro proveedor, haya o no haya que comer. Amén. Él va a seguir siendo el Señor que nos sana aún teniendo nuestra enfermedad. Amén. Porque Él todo lo hace con un propósito, todo lo hace. Y eso me lo hizo entender Él, que Él es un Dios bueno, a pesar de los tiempos, Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno porque es su voluntad. Y su voluntad, ¿cómo es? Nunca, hasta ahora la entendí hace poco cuando Él decía, mi voluntad es buena. Aunque no nos parezca buena, es buena, porque más adelante, como les acabé de leer, vamos a ver que todo estaba compuesto para que Él se llevara su gloria, para ver que todo estaba dentro de un plan perfecto. Amén, amén, así es. Yo te he visto vez tras vez, como lo que estabas hablando ahorita de, nunca te he visto rendirte, siempre te he visto peleando. Desde que te conocí siempre he visto en ti, como decía anteriormente, mencioné anteriormente, una mujer que oras, que peleas la buena batalla. Entonces, yo veo que hay un fuego en ti que no te deja de fallecer, que tú peleas, lloras, te quebrantas y sigues, lloras, te quebrantas y sigues, te duele, te quebrantas, te rompes y decís, Señor, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Yo me recuerdo cuando las veces que has ido a Honduras, que te dicen, estás con la esperanza de traer a Sara y te dicen no. Y no te han dicho no una vez, te han dicho no varias veces. Entonces, ¿qué te mueve? O sea, ¿qué te mueve a ser esa guerrera? Es impresionante. ¿Qué te mueve? O sea, eso es algo que yo admiro mucho porque han sido golpes súper fuertes. Sí. Ha sido rota en pedazos de todas las maneras. ¿Qué es lo que te ayuda a seguir adelante? Ay, Verita.
La palabra del Señor dice que diga al débil, fuerte soy. Y en mi debilidad es donde el Señor se hace fuerte. Porque yo podría decirte, no, es que yo, mejor dicho, soy la más fuerte. Es como tú lo dices. Han sido momentos devastadores en mi vida, donde me ha tocado llorar a solas con el Señor. Y Él es mi motivación. Él es mi motivación. Porque sé que esto yo no lo hago para el hombre. Estamos claros con Julio. La gloria se la vamos a dar a Dios. Amén. Muchas veces se han levantado dedos acusadores en cuanto al proceso de Sarita. Siempre va a faltar, siempre, gracias a Dios por los fariseos. Eso nos hace más fuertes. Gracias a Dios por los Judas. Yo le doy gracias a Dios. Porque si no, el plan de Dios cómo se hubiera cumplido. ¿Me entiendes? Él es mi motivación. Él es mi motor de vida. Él es mi motor de vida. Y las fuerzas me las da Él. Cuando veo cada momento de mi vida, Él es el que me levanta, Él es el que me da las fuerzas. Como dice su palabra, Él es el que me ha puesto los pies de sierva y me ha llevado a las alturas. Él es el que levanta mi cabeza. Él es Él. Yo digo, Berito, ¿cómo hará la gente para vivir situaciones como las que nos vivimos? O sea, yo no sé. Yo no podría. Ante la desaparición de mi papá, yo creo que yo hubiera enloquecido, literalmente. Pero Él es el que pone la paz. Con Sarita, Él es el que pone la esperanza y Él es el que nos lleva de su mano. Él es el que nos da la motivación. Yo creo que cada persona, el Señor le da a cada persona como una parte de su naturaleza. Si tú ves las mujeres de la Biblia, cada una tenía algo en especial. Y a veces yo me veo como una Débora. Así es. Yo me siento como una Débora. Él puso eso en mí. No soy yo. Es Él el que me lleva a la batalla. Él es el que pelea, es ese Jehová Sebaot que pelea la batalla literalmente por mí y no me deja desfallecer. Ahí sigo. Él es mi fuerza, Él es Él. No, acá no te puedo decir nada más. No, solamente es Él el que me levanta, el que vuelve y me levanta. Me dice, esta pelea, hay una frase que dice por ahí, no tires la toalla, porque esta pelea la peleamos juntos. Y sé que el Señor nos va a dar la victoria. Es que vuelvo otra vez y digo, su palabra dice que Él no va a dejar, no hay un justo caído, no ha habido, Berito, no ha habido. Y Él no nos va a dejar caídos, ni a su descendencia mendigando pan. Él va en su tiempo. Una gestación de un bebé, como hemos estado hablando, dura 9 meses. Y es esta gestación donde el Señor ha gestado cosas hermosas en el corazón de Sara, hermosas en nuestro corazón, este tiempo de espera de todo lo que ha pasado con nuestro papá. Él ha hecho que los lazos con mi hermana en Colombia, o sea, qué hermoso poder estar unidas ahora a través de la oración, unidas a través de la palabra, cuando ella se cae, cuando, como dice su palabra, cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. Entonces, cuando ella se cae, yo le doy palabra a ella, cuando yo me siento un poco desanimada, porque somos seres humanos, ¿me entiendes? Y las emociones a veces están ahí. Entonces, es decir, yo te levanto, tú me levantas y vamos ahí. Pero ¿a través de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Qué le dirías a una persona que no conoce de Jesús? Que no conoce de Jesús, que solamente hay un camino. No hay otro. O sea, eso se hizo real en mí. Solamente hay un camino. No había otro camino. Yo le digo, Señor, gracias. Porque si Él no hubiera llegado a tiempo, no sé qué sería de mi vida. Había una película que se llamaba Vidas Paralelas. Entonces, de lo que hubiera podido pasar si ella no hubiera llegado a tiempo y de lo que hubiera pasado si ella no coge, era como que ella tenía que llegar tarde al trabajo, se le hizo tarde y iba a una situación ahí muy triste para ella en su vida, que era si ella hubiera llegado en tren, hubiera visto la situación que era un poco complicada y qué hubiera pasado si ella no hubiera llegado en tren, si no se hubiera demorado. Igual con nosotros, vidas paralelas. ¿Qué pasaría en mi vida si yo no hubiera conocido de Cristo? ¿Y qué pasaría en mi vida si ahora que conozco de Cristo? Tal vez estaría por el mundo buscando todavía aceptación, mendigando amor en personas que no tienen amor.
no le podemos pedir a alguien que no conoce de Cristo, que es la esencia misma del amor, que te ame, porque somos seres egoístas. Sí. Cuando no conocemos de Dios, buscamos nuestro bienestar, buscamos nuestra habilidad, buscamos eso. Pero cuando conocemos de un Dios de amor, ¿qué queremos hacer? Es darle amor a esas personas. Entonces, a una persona que nos conoce de Cristo, quiero decirles que Él es el único camino, no hay otro camino, no hay otro camino para Él. Que Él es la verdad, solamente hay una verdad. Ahorita podemos darnos cuenta con toda la situación que está pasando, Él es la única verdad. La verdad es una persona y esa verdad es Cristo. Amén. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Solamente hay una vida y es en Cristo Jesús. A través de Él somos amados, somos libres, somos sanos, somos justificados. Y Él es nuestra esperanza de vida. O sea, sabemos que todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Amén. Entonces tenemos la esperanza de que va a haber un mejor mañana. Si estás en una crisis ahorita, busca de Él, porque Él, en sus promesas, Él te va a llevar a vivir una vida mejor. Si estás en una depresión, Él te va a dar esa paz que nadie la entiende, solamente la puede dar Él. Si estás en una enfermedad, Él dice que por sus llagas ya hemos sido sanos. No te va a sanar, sino que ya eres sano por la sangre de Cristo. Entonces ahorita yo pienso que no hay tiempo que perder, solamente a través de Él podemos de verdad llegar a conocer al Padre y conocerlo a Él, porque esta palabra dice, el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. A través de Jesús vamos a conocer al Padre. Entonces el tiempo es ya, correr a los brazos de papá. Él está esperándote ahí con brazos de amor, tiene una fiesta preparada para ti y a veces me siento como, yo digo, yo perdí tiempo porque yo conocí al Señor, me separé. Y yo a veces digo, Berito, qué pesar ese tiempo perdido. Pero no importa, el Señor redime. Así es. Él redime. Y estos 10 años que estoy con el Señor, Él ha hecho tal vez lo que no dejó de hacer. Él siempre está trabajando. La obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. Pero fui yo la que me perdí de su presencia. Fui yo la que me perdí de ver tantas cosas en mi mundo ciego. Fui yo la que me pierdo. Entonces yo le digo a cada persona que no conoce, no te pierdas del amor de Cristo, no te pierdas de su presencia, no te pierdas de su amor, no te pierdas de sus milagros, porque el Señor es un Dios de amor, de bondad y tiene tantas bendiciones preparadas para cada uno de nosotros que es hora de que corras a los brazos de papá. Amén. Si una persona en ese momento está escuchando y quiere correr a los brazos de papá, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? La mejor manera es que de pronto es ir, si tienen no, ni siquiera la palabra, solamente es ir, doblar tus rodillas y decir, Señor, sí, porque a veces de pronto no tienen una Biblia, de pronto no tienen una iglesia cerca, o de pronto no, solamente ir y decir, Señor, aquí estoy, me rindo, acá soy, esto es lo que yo soy. Como lo dije el hijo pródigo, aquí estoy, me cansé de comer con los cerdos, me cansé de la basura, me cansé de la gente a mi alrededor. Quiero conocer del amor verdadero, del amor perfecto. Aquí estoy y yo sé que el Señor va a traer esa revelación porque para el Señor es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente. Él está en todas partes, Él es todopoderoso. Él es el gran yo soy de nuestras vidas. Entonces, solamente es decir, ok, aquí estoy y sé que el Señor va a llegar. Por eso digo, como decíamos en la oración, este video va a llegar a personas que de pronto no tienen los métodos de una Biblia, pero yo sé que a través de cada testimonio de cada persona, el Señor va a hablar y va a llegar a cada corazón. Amén. Y es solamente decir, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, perdóname, el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarte. Y hacer contigo cosas maravillosas que ni siquiera han subido a tu corazón, no has visto, no han escuchado tus oídos lo que dice la palabra que Él tiene preparada para cada persona. Amén, amén, así es, así es. Invitemos a esas personas a hacer una oración con nosotras. Amén. Para que me parece perfecto. Para que esas personas, a veces no sabemos qué decir, a veces y la oración tuya es súper genuina, es lo más importante que tenemos que tener es un corazón transparente, Amén. contrito y humillado delante Amén. de Dios. Amén. Entonces,
para las personas que estén escuchándonos, si quieres hacer esta oración Amén. con nosotras ahorita, vamos a hacerla y qué lindo que podemos venir a los pies de Cristo como estamos. Hay gente que yo sé que me está escuchando en ese momento que dice, pero mi vida no está correcta delante de Dios. Me avergüenzo. Mi pecado es demasiado grande. Alguien hace unos días me decía, es que yo no creo que el Señor, yo sé que me perdonó algunos pecados, pero yo creo que este no me lo perdonó. El Señor está listo ahora con los Amén. brazos abiertos, Amén. esperándote. Hoy es tu día. Hoy es tu día para que corras a los brazos de papá. Y yo te pido ahora y te invito, Amén. si quieres hacer esta oración con nosotras, yo te invito que la hagas de corazón. En la palabra dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y pide perdón por tus pecados ahora, delante del Señor. Amén, Señor. Y ahora repite esta oración con nosotros. Y Amén. nosotros creemos en nuestro corazón que si tú haces esa oración, el Señor va a escribir tu nombre en el libro de la Amén. vida. Amén. Y yo te pido que repitas ahora conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te presento cada uno de ellos. Y usted puede hablar ahí con el Señor. Y háblele. El Señor está escuchando. Y yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Yo ahora, Señor, confieso con mi boca que tú eres el Señor y que tú me salvaste. Moriste en la cruz y perdonaste mis pecados. Ahora mismo, en ese instante, yo te recibo en mi corazón. Y te pido, Señor, que tú camines conmigo. Eres mi invitado especial para que tú camines conmigo. Te recibo. Y yo en este minuto, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que voy a caminar contigo todos los días de mi vida. Y ahora, en este momento, yo te doy gracias porque recibo la adopción. Soy hija tuya. Y en ese hija o hijo, si eres hombre, hijo tuyo. Y en ese momento, mi vida, Señor, te doy gracias porque si yo muriera en ese momento, Amén. al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, Señor. Amén. Y yo te doy gracias, Señor, y yo te pido que tú me guíes. Guíame en este caminar. Guíame en este nuevo comienzo. Guíame, Señor. Muéstrame tu palabra y te doy gracias, Señor, porque ahora tú me abres, Señor, mis ojos, mis oídos para poder escucharte, Señor. Yo te doy gracias y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito a que busques una iglesia cerca de una iglesia. Pídele al Señor. En la palabra de Dios, ahora pídele al Señor que te muestre en dónde es esa casa en donde vas a crecer. El Señor te hizo para que vivas en comunidad. El Señor te hizo para que vivas en comunidad y hay personas en el mundo que están esperándote que el Señor va a usar para llevarte en este caminar. Para llevarte en este caminar para que te enseñen la palabra. Hay muchos recursos donde puedes aprender la palabra a través del internet, a través de, o si tienes una iglesia cerca que tú conozcas, pide al Señor, el Señor te va a mostrar en dónde, únete a un grupo de vida, únete a personas que ya estén caminando en la palabra y eso es lo que te pido y cuéntanos si tú hiciste esta oración con nosotros. Puedes comentar, puedes compartir pues ese testimonio tan precioso que Sol ha compartido en este día. Así, al igual que por cualquier situación que tú estés pasando en ese momento, al igual que Sol, el Señor es el Señor el que le ha dado la fuerza para saltar tantos obstáculos, Señor, y el Señor le va a seguir dando la fuerza. Y va a ser perfeccionada hasta que encuentre al Señor, hasta el día que el Señor la llame a su presencia. Amén. Amén. Entonces, este momento, en ese momento, recuerda que tú no estás solo, que el Señor te ama
y que ese caminar, Él ya te estaba llamando desde hace mucho. Y si tú en ese momento ya tienes una relación, ya has tenido una relación con Sol y como le pasó a Sol que se apartó, hay veces que nos apartamos del Señor. Yo te pido que tú regreses a los pies de Cristo y Amén. le pido al Señor que tú regreses. No hay segunda opción. El único camino es Jesús. El Amén. único camino. Y si no practicas si te has apartado y no practicas el leer la palabra, yo te invito a que tú, si tienes tu Biblia o consigas una Biblia o de cualquier forma y comiences a leer la palabra. Comienza a leer y a aprender acerca de Jesús. Comienza a orar, a pedirle al Señor. Abre tu corazón. No tienes que hacer una oración especial, es simplemente hablar con Dios. Y yo te doy gracias. Solo ahorita que yo estaba hablando de eso, se me vino algo a la cabeza. Dios se bendiga y bueno, seguimos aquí conversando. Es un pequeño stop. Sí. Un pequeño stop porque yo sé que alguien van a escuchar a esa persona Amén. que Amén. se van a reconciliar con el Sí, Señor y así que lo no creo. conocen al Señor o Amén. los que ya lo conocemos vamos a ser fortalecidos. El Espíritu Así Santo es. habla de diferentes maneras y siempre llega a tiempo de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Y en eso nosotros creemos. Hay ahorita que estábamos hablando de que, ahorita que yo estaba pidiendo al Señor que pusiera personas alrededor de esos nuevos creyentes o esas personas que se reconciliaron, esas personas que de una u otra manera nos están escuchando. Hay, ¿quién ha sido en tu vida, en tu caminar con el Señor, qué personas te han ayudado? ¿En dónde has encontrado esas personas? ¿En dónde, cómo ha sido eso? ¿Cómo ha trabajado el Señor en eso? Bueno, esa es una pregunta bien importante. Sí, porque el Señor envía Sí. a sus siervos, y te da eso cuando tú decías, cuando tú estabas pasando por eso, el Señor comienza a usar diferentes cosas diferentes, a veces ni siquiera gente de la iglesia, a veces gente de afuera, gente Sí. de otro país, gente que predica en otros países, gente que predica que yo recuerdo perfectamente, o sea, a quien yo he escuchado durante años, son predicadores que yo escucho constantemente y cuando yo necesito, de acuerdo a la necesidad, yo sé, esa persona, yo sé que me va a dar una palabra, o que durante todo esto, ¿de dónde Señor. fueron esas fuentes, las que te acuerdas, las que el Señor te ponga en ese momento? Bueno, en estos tiempos han sido tiempos como, ¿qué te digo? Bueno, yo hablo por mí. No sé qué diría mi amado esposo, pero ha sido como Elías, ¿sabes? Ha sido en tiempos más bien como, obviamente al Señor ha puesto gente especial como tú, que estuviste ahí en los tiempos duros, estuviste ahí a mi lado, acompañándome. Mi esposo ha estado ahí también. Y Pastor Daniel. Pastor Daniel. Ay, Dios. Por decisión, obediencia, nos movimos de iglesia. Pero hay algo que me impacta al Pastor Daniel. Y es que él nunca nos ha dejado de llamar sus hijos. Nunca. Y a pesar de que ya no estamos en su iglesia, él siempre estaba pendiente de nosotros. Siempre. Él estuvo pendiente con lo de mi papá. Para mí recibir la llamada de él fue como, wow. Yo dije, wow, Señor. Porque yo sé que él tiene sus ovejas. Él tiene su iglesia. Y a veces, digamos, no sé, pues dice, no, estas son mis ovejas, tengo que cuidar de mis ovejas y hay otras ovejitas que se van a otro redil. Pero él aún así cuida de sus otras ovejitas del otro redil. Hay una relación, hay un lazo que nos conecta con el pastor muy hermoso y le doy gracias a Dios por eso. Porque Sara, pues es la niña, Sara conoció al pastor Daniel y hay esa unión. Y él ha estado ahí siempre. Pero también
Me acuerdo perfectamente las palabras del pastor Daniel cuando nos dijimos que nos movíamos por obediencia. Y él dijo, ustedes van a vivir momentos de soledad donde solamente el Señor en medio de su desierto les va a hablar. Él ha dicho muchas palabras que hacen eco. Han hecho eco en mi vida, porque las recuerdo en el momento que las necesitaba escuchar. Y es ahí donde le doy gracias a Dios, porque es no depender del hombre, Berito. También va para aquellas personas que de pronto dependen mucho de su pastor, mucho de su líder. Y hay momentos donde no va a estar el pastor, no va a estar el líder, no va a estar el adorador, sino va a ser solamente Elías ahí en esa cueva, que va a ser temporal. Es ahí donde va a estar el Señor contigo, no en el fuego, no en el agua, sino en ese silbo apacible. Y es ahí donde el Señor está. Ha habido gente, sí, no te puedo decir. El pastor Daniel ha estado siempre ahí, aún con Sara, hace poco que habló el pastor con Sara, Sarita lloraba, porque él me decía, mami, yo quiero escuchar al pastor Daniel, porque para ella también es especial él. Y han habido personas especiales en nuestras vidas que han estado ahí, no puedo decirlo. Ahorita en la iglesia que estamos, Pastor Josué ha sido de gran bendición con su esposa Lisa. Amigas como tú, como Gloriana, que es una mujer de Dios, que ha estado siempre ahí en oración también conmigo, en la brecha. Mi amiga Jennifer, que también me regaló este libro. La pastora Daniela en Honduras. Pero hay momentos que están ahí específicos, pero donde estás también sola, donde el Señor te dice, solos tú y yo, porque Él es un Dios celoso, Él es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Entonces es hermoso esos tiempos, ¿sabes? Podemos voltear a mirar atrás y decir, estuviste tú, estuviste tú, un momento donde orábamos y le pedíamos al Señor que el año pasado en medio de todo esto con mi papá y la situación, decíamos, Señor, manda tu lluvia, hablábamos con Julio en nuestro cuarto de oración y empezó a llover. Esas cosas sobrenaturales que pasan, pero una lluvia así durísimo. Entonces es donde tú dices, el Señor es real, porque Él quiere manifestarse. O sea, si dependemos del hombre, ¿en qué momento vamos a dejar que el Señor se manifieste o en qué momento vamos a dejar que el Señor pueda revelar su gloria? Moisés se vio cara a cara con Él, entonces yo le digo al Señor, en todo este proceso yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu cara, quiero verte cara a cara en medio de esta situación. Y Él se ha mostrado a nosotros de una manera que con palabras, como te digo, ese hombre que oraba, esa voz que escuchábamos en nuestras mañanas de intercesión, esa paz que sentíamos con mi hermana en todo este tiempo. Esos son momentos que uno dice, el Señor es real. El Señor es real. Cuando llama una llamada de un pastor, cuando viene alguien y te dice, aquí te traigo esto que siento que es del Señor para ustedes en este tiempo que de escasez, es cuando uno dice, wow, es el Señor, porque esa persona como sabía que estábamos en necesidad, o esa llamada o esa visita tuya cuando yo necesitaba saber que hay alguien que se compadece de mi dolor, que hay alguien que le duele lo que yo estoy sintiendo. Entonces es hermoso ver cómo la iglesia obra. Y la iglesia no es una iglesia de cuatro paredes, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y es donde el Señor nos manda afuera a llevar el evangelio, a llevar su amor. Y así es como hacemos iglesia. Qué lindo, qué lindo. Sol, ¿qué más quisieras compartirnos? ¿Qué más hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus sueños? Hablamos de todas las situaciones y todo. ¿Cuál es tu sueño ahora? Mi sueño para el futuro. Años venideros. Yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos, Berito. Porque mis sueños, yo no podría decirte ahorita, mis sueños, sí tengo sueños, obvio, tengo sueños. Pero quiero hacer los sueños de Dios. Yo le digo al Señor, quiero hacer tus sueños. Hay cosas que el Señor ya nos dio, ya nos ha dado. Él nos ha bendecido de gran manera. Pero hay un tiempo donde es decir, ok, Señor, ya me has dado tanto que ahora, y tanto
a veces decimos que ser, cuando nos bendicen, cuando el Señor nos hace prósperos, pensamos que todo se trata de carro. No, el Señor, la prosperidad también es como prospera tu alma, dice la palabra. Entonces, mi anhelo es hacer el sueño de Dios. El sueño de Dios ya fue manifestado en nuestras vidas. Él quiere que hagamos esa misión, esa casa de misiones. Entonces, ese es mi sueño. Hacer esa casa de misiones, llegar a hacer ese comedor. En el anhelo de nuestro corazón también es hacer un comedor en Honduras, hacer esa casita para los niños en los colegios donde ellos vayan, tengan un tiempo de devocional, tengan un tiempo porque ellos lo necesitan. Esta generación es una generación que va a vivir tiempos muy complicados. Y si nosotros como papás no nos ponemos en la tarea desde el día cero, desde el día de la gestación, desde el día que la mamá le dicen, señora, mamá, usted está embarazada, desde ahí a hablarle, léale los proverbios, léale los salmos. Desde ahí el niño, su espíritu ya está absorbiendo como una esponja todo lo que le digamos. Entonces esos son mis sueños. Entonces yo quiero estar como alineada a lo que el Señor quiere. Antes estaba haciendo un trabajo y no sentía paz, porque era un trabajo como que no tenía, como que no había ministerio, como que estaba trabajando para mí. Entonces yo digo, ahorita que estoy con los niños, ese es mi ministerio. Y el ministerio tuyo es llevar la palabra de Dios. Entonces, de pronto los que vean este audio, es decir, este video, audio-video, es decir, lo que estoy haciendo le da la gloria a Dios, lo que estoy haciendo es el ministerio para Dios, lo que estoy haciendo va a ser eterno, porque lo que hagamos aquí en la tierra, el orín se lo va a llevar, el orín, dice la palabra, se lo va a llevar, y la polilla, y nuestros, sí, exacto, y nuestros tesoros tienen que ser en los cielos, es trabajar en lo eterno, lo temporal. La palabra misma lo dice, temporal, pasa. Tenemos que trabajar en lo eterno. Entonces, tal vez quiero como exhortar a la gente a que le pregunten al Señor, porque siempre vamos como bendíceme, provéeme, como el me. Entonces, sí, literalmente nos volvemos ovejitas, el me, sino decir, Señor, realmente, ¿qué quieres tú? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿En qué quieres que trabaje? Hay gente que aún dentro cristianos, hay hermanos que todavía no saben cuál es el propósito. Y todos tenemos un propósito, todos hemos llamados a un propósito. Nunca es tarde, así tengan la edad que tengan, nunca es tarde. Todos tenemos un propósito. Yo conozco a un señor que tiene como 70 y algo de años que va a nuestro grupo en casa, nuestro grupo de estudio bíblico. Y él va todos los domingos y él sirve. Y él pasa la cena. Y yo digo, él me ministra solamente porque él siempre va. Uno a los 70 años diría, no, yo ya estoy cansado, yo ya no quiero, ay, mi columna, mi espalda, mi tobillo, ¿cómo es que les da eso? La gota, bueno, no, él está ya sirviendo. Y él va, entonces yo digo, y él va y visita a los enfermos en los hospitales. Y yo digo, cada persona tiene un propósito. Tiene un propósito. Y lo más bonito de todo es que nosotros lo único que tenemos que hacer es preguntarle al Señor cuál es el propósito. Exacto. Y cuando el Señor no se lo revela, pues hay que tener paciencia y esperar hasta que el Señor haga. Porque nosotros a veces comenzamos a hacer cosas aquí, cosas allá, y no es lo que el Señor quiere. Exacto. Hay que preguntarle. Y cuando uno le pregunta, como dice la palabra, Él le muestra a uno. Él muestra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé cosas ocultas que tú no conoces. Él te las va a revelar. O sea, para mí tú eres un ejemplo. O sea, este tiempo también que sea para honrarte. Y que este tiempo sea para dar de verdad, honrarte. ¿Por qué razón? Porque eres un ejemplo para muchas personas que podrían decir, tu trabajo, lo que tú hacías secular, es un trabajo que se gana bien, que puedes estar bien, pero hubo una inquietud que el Señor puso años atrás, porque el Señor te preparó junto con Carlos, Julio y nosotros decimos, ustedes siempre son ejemplo, porque ustedes dan una milla más, ustedes van más adelante, ustedes las cosas no las hacen porque no las hacen a medias, ustedes hacen la excelencia. Hay un rasgo
del Señor que ya está puesto en ustedes. Uno puede ver la excelencia en todo lo que hacen, en hacer este set, en hacer todo esto, y lo hacen juntamente con lo que el Señor quiere. Están alineados a su voluntad, a lo que el Señor quiere. Entonces yo honro sus vidas, Berito, de verdad. Gracias, Sol. La vida de Carlitos, que ya está detrás de cámara, y yo sé que el Señor los va a sorprender. Amén. Porque esto es un bebé para lo que el Señor tiene para ustedes. Es grande, porque es su palabra. Y la palabra dice que reinos pasarán, pero su palabra, reinos ¿no? pasarán, pero su palabra permanecerá. Amén. Y su palabra tiene poder, y cuando llevamos su palabra en la boca, a voz en cuello, el Señor se va a glorificar de una manera impresionante. Ustedes son ejemplo para nosotros, como matrimonio, como mujer de Dios, como hombre de Dios, con sus hijos también. Entonces los honro, los bendigo, Amén. bendigo Gracias. la obra de sus manos, y sé que el Señor los va a sorprender grandemente. Amén, amén. Dios es bueno, y ahorita ya terminamos ese video podcast. Muchas gracias por haber venido, Sol. Muchas gracias otra vez por bendecirnos tanto con todos esos testimonios, por darnos de lo que Dios te ha dado, darnos ese aliento, aliento. Yo he sido ministrada, he sido fortalecida. Amén. Eres una persona que me inspira de gran manera. Yo te veo y yo digo, esa fuerza, ese fuego, Señor, yo lo quiero, ese esfuerzo, ese fuego, esa templanza. Amén. Eres una mujer de temple, eres una mujer dura, o sea, es como decir un roble, o sea, voy porque voy, y así se diga que me digan que no 1000 veces, yo sigo tocando hasta que la puerta se caiga. Amén. Yo soy como esa viuda, ahí golpeándole a la puerta hasta que el sacerdote dijo, ok, ya, tome su bendición. Y ahí seguiré golpeando, porque hay una palabra que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces tenemos que ser constantes en la oración. La palabra lo dice en Romanos 12:12, constantes en la oración, gozosos en la tribulación. Y bueno, se me olvidó la otra, pero bueno. Ahí está Romanos 12. Le dejamos la tarea, vayan a Romanos 12 y terminen la frase. Listo. Sí, había un pastor que yo quiero mucho, que en una de sus predicas decía, hay que ser como la gotera que cae en la piedra tantas veces hasta que abre hueco en la piedra. Exacto. Entonces eso es, va poco a poco, sin parar, va a abrir hueco. Y en esa esperanza, en esa fe vivimos, en esa fe debemos vivir, y bueno, sabemos que ha sido ministrado en ese momento. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Y bueno, de pronto otra vez tenemos a Sol aquí, claro que sí. Y a Julio y a Sarita. Sarita contando su testimonio. Amén. Bueno, amén. Muchas gracias, Sol. No, gracias a ti, mi Berito. Bendiciones. Okay. Chao, chao. Chao, chao.